el gran amor de Dios. Esa es la Navidad. La síntesis, el gran amor de Dios. Y estos cantos, pues a mí toda mi vida me han bendecido. Y me acuerdo cuando los niños aquí la cantaban, en las obras que teníamos de Navidad, qué excelente. Sigamos orando por nuestros niños porque son vitales, de verdad. Enseñarles el camino de la libertad, de la bendición, nos va a permitir tener una mejor sociedad. En tiempos de crisis nos preguntamos, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué los índices de maldad tan elevados? Y tratamos siempre de buscar excusas. Pero debo decirte que la gran mayoría de conflictos que estamos viviendo hoy es el resultado de una ausencia de cuidado paternal, maternal. Es prácticamente lo que hoy estamos palpando. Y qué triste, cuando hoy tenemos la gran oportunidad de instruirnos a través de los diversos medios, no hemos logrado alcanzar ese propósito. Pero los felicito a los que están aquí, a quienes sus papás están invirtiendo en sus hijos, porque están haciendo la gran inversión para hoy y para el día de mañana. Por eso dice la Biblia que instruye al niño en su camino. Y aun cuando el día de mañana pueda crecer y tener su diversidad de pensamientos, sus roces en la universidad, llegará el momento en que sus convicciones volverán a emerger y estarán firmes para seguir adelante. Qué grato. Por eso es que tú y yo hoy podemos seguir anunciando cuán bueno es nuestro Dios. Hace unos momentos cantábamos Porque vive Él. Ese es uno de mis cantos favoritos. Pero a veces ignoramos cómo es que surgió ese canto. Y aunque no es la predicación, pero necesito hacerte una síntesis del por qué a veces esos cantos que desconocemos su origen y el por qué simplemente parecen un canto más. Déjame decirte lo siguiente. Una pareja de creyentes ya tenían 2 hijos y estaban indecisos si volver a tener otro hijo o no. Y estaban ante la expectativa de que 3 ya son muchos, la economía no se puede, el tiempo de dificultad en el entorno social, qué le vamos a heredar, qué van a aprender nuestros hijos, qué va a ser de ellos, y si tenemos otro, qué tiempos van a enfrentar. Y era una gran cantidad de interrogantes que esta pareja tenía. Y claro, un padre responsable siempre piensa y medita, pero tú no puedes frenar la vida, sería ir en contra de la naturaleza. Pero mientras estos padres estaban orando y buscando la dirección de Dios acerca de si tener o no otro hijo, el Espíritu Santo inspiró a este matrimonio para cantar esto: porque vive Él, puedo vivir el mañana. Ese es el origen del canto del por qué podemos vivir el mañana. Dios es la fuente de la vida y Dios sigue teniendo todo bajo control. Tú y yo, aunque estamos en un mundo mercantilista y con un alto grado de dificultad financiera, Dios sigue teniendo cuidado de los suyos. Y mientras tú y yo caminemos en obediencia y fidelidad, Dios va a ser fiel con nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Así que te reitero este canto, que es uno de mis favoritos, porque esa es la razón por la cual esta pareja recibió este canto y lo coloca. ¿Y qué crees? Ahora su hijo canta este canto y lo está haciendo siempre público, que sus padres le creyeron a Dios y él es hoy un cantante cristiano anunciando que Dios sigue siendo fiel. Qué grato. Por eso te digo, qué importante es que instruyamos a los nuestros a no medir las cosas como a veces las medimos. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué las mujeres de fe sobresalen? ¿Por qué mujeres de fe tienen un alto grado de impacto? Y solo toqué 2 o 3 del Nuevo Testamento. ¿Cómo me hubiera gustado hablarte de Ruth, de Jocabed, la mamá de Moisés? ¿Cómo me hubiera gustado hablarte de esas heroínas de la fe? Con un alto impacto, con una gran capacidad para saber que Dios sigue teniendo el control y que la fe puede superar el entorno social.
pero los tiempos ya no nos permiten. Así que abre tu Biblia, por favor, en el libro de Lucas, capítulo 10. Y cuando lo encuentres, acompáñame poniéndote de pie conmigo. Los versos 38 al 42 nos va a hablar de dos mujeres que a veces nosotros entramos en un conflicto sin darnos cuenta que el Señor Jesús está hablando de algo muy, muy importante. Acompáñame, permíteme leer el verso 38, ustedes el 39 y nos unimos en el 42, por favor. Lucas 10. Aconteció que, yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Todos unidos, por favor. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Toma tu lugar, por favor. Jesús está haciendo una aclaración y no está colocando una controversia. Jesús está mostrando que nuestras decisiones están basadas sobre prioridades. Lo voy a repetir. Nuestras decisiones están basadas sobre prioridades. Cada vez que tú realizas una elección o una decisión, es porque en tu interior, en tu pensamiento, en tu forma de actuar, es una prioridad. A veces realizas decisiones o acciones ya sin pensar porque forma parte de tu vida, porque es algo que tú has estado colocando, instruyendo, forjando a lo largo de los días, y tus acciones revelan ese orden de prioridades que ya determinaste en la medida en que tú has estado caminando o propiciando meditar acerca de las cosas. Así que Jesús está hablando que nuestras elecciones o decisiones deben estar o están supeditadas a un orden de prioridades donde debemos desenvolvernos. Qué grato. A veces nosotros no le damos tanta importancia al orden de prioridades porque invertimos y nos movemos en el orden de necesidades en vez de orden de prioridades. Dios se mueve en el orden de prioridades, aunque hay necesidades que son o requieren una inmediata acción, pero no determinan el orden de las cosas. Tus prioridades van a definir la función, la posición, el alcance, la trascendencia y el impacto que tú esperas generar. En la medida en que tú definas tus prioridades, esto es lo que está aconteciendo. Así que nosotros a veces como creyentes, cuando tocamos este tema de Marta y María, qué grato, ¿eh? El nombre de Marta no tenemos nosotros muy claro el significado, pero su etimología nos dice que era una señora. Ese es el significado. Hablando de la condición de una señora en toda la extensión de la palabra, es lo que quiere decir. Así que Marta y María, que nosotros hemos adoptado ese nombre, pero en realidad ese no debería estar en la Biblia. Es el equivalente a lo que se ha venido colocando, pero el nombre es Miriam. Ese es el nombre real de María, la hermana de Moisés. Qué tremendo, ¿eh? O sea, por eso me agrada mujeres de fe, porque cómo cambiaron su mundo. Cómo Rahab, después de 40 años de haber escuchado que Dios había abierto el mar, que había escuchado que Dios había colocado grandes maravillas, Rahab guardó desde niña esa historia. Y cuando llegó a una edad adulta, ella supo qué hacer cuando las cosas llegaron, porque había despertado esa palabra, una fe poderosa que cambió su vida y cambió a su familia. Wow, ¿te das cuenta? Por eso es tan importante que
en la iglesia tengamos mujeres de fe, mujeres que cambian su entorno, mujeres que hacen cambios sociales, mujeres que trascienden la historia como resultado de sus principios y valores. Así que Miriam, en este caso Marta y María, dos mujeres que en ocasiones hacemos una controversia de quién era la más espiritual o quién era la menos, pero nosotros estamos colocando un ámbito donde quizás hemos perdido la profundidad de la enseñanza que Jesús estaba colocando. Porque nosotros valoramos una acción y otra cuando Jesús no está hablando de un tema controversial. Jesús está hablando de un complemento de funciones que ambas desarrollan y que son vitales e importantes en la iglesia, en su hogar, como en su vida personal. Y qué maravilloso, porque esas dos mujeres eran discípulas de Jesús, al igual que su hermano Lázaro, recordarás. Qué familia tan preciosa. Probablemente los padres de ellos ya no estaban vivos, solo se menciona a los tres. Pero qué oportunidad podemos definir cuando la Biblia nos dice que Marta era una mujer de entrega, una administradora, una mujer de servicio. María, una mujer que buscaba en ese contexto de adorar a Dios para ser instruida en los caminos. Y como Lázaro, un hombre que era capaz de testificar a un entorno social de las maravillas de Dios. Eso es algo que tú y yo necesitamos hacer, de estas tres cosas. Y cómo la iglesia lo puede lograr. Así que entonces, Jesús no está tocando algún punto para retirar a alguien y exaltar a otro. Tenemos entonces que colocarnos en Juan 12, 1 al 6, lo que también Jesús está hablando de ellas, y qué es lo que sucede en este entorno. Y podemos darnos cuenta entonces que Marta, su nombre, señora de casa, era la mayor. La costumbre hebrea era que la mujer mayor se convertía en anfitriona, era quien recibía y realizaba todas las cosas. De esta manera entendemos que María era la menor, pero eso no cambiaba ninguna condicionante, solo es el orden que Lucas nos está colocando acerca de lo que dice Marta, que le recibió en su casa. Pero permíteme, antes de hablar de la mayor, como los músicos, ¿va? Vamos a hablar de la menor. No voy a decir cuál fue el primer músico de la Biblia, pero todo el mundo se equivoca, que es Tubal. No, eso no es cierto, pero no lo voy a tocar. Ahí después investiguenlo. Vamos a Juan capítulo 12, verso 3, por favor. Y vamos a hablar entonces de la menor en vez de la mayor. ¿Por qué? Porque ese es el orden de prioridades. Ay, yo estoy en Juan 3. Miren, por estar pensando otra cosa. Juan 12, 3. Hablando de María, dice que ella tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor a perfume. Ya otras mujeres previamente habían realizado algo similar, pero la amistad de Jesús con las hermanas había despertado ya una capacidad más íntima de comunión, pero a la vez de respeto, de amor, de adoración, de fervor. Y lo que María hace no solamente la convierte en una mujer que se desprendió de algo muy valioso, que era ese ungüento. Déjame hacer una aclaración. A veces nosotros pasamos por alto lo que involucra cuando ellas están hablando de derramar el contenido de ese alabastro. Era prácticamente la dote que ellas iban a tener para casarse.
Era la riqueza que ellas habían acumulado para el día cuando llegara el momento de casarse. Pero aquí María entonces hace algo como otras mujeres. Habían valorado tanto el amor y la comunión con Dios que esto cambia radicalmente la perspectiva, y María como Marta surgen a un escenario que se escribe la historia para mostrarnos cómo podemos cambiar la historia y cómo podemos vivir para trascender a lo largo de la vida cristiana. María elige estar a los pies de Jesús. Y permíteme decirte algo además. Una mujer judía no podía estar a los pies de ningún rabí. La ley le impedía hacer eso. Pero la fe se mueve por encima de las limitaciones. Qué grato. La fe desafía las condiciones de su entorno, porque la fe no se mueve en el ámbito solo de lo razonable. He mencionado que la fe tiene una esfera donde es capaz de moverse, donde Dios hace posible lo imposible. Y la medida de nuestra fe será capaz de movernos a otra esfera donde las cosas pueden suceder como resultado de lo que creemos y hacemos. A veces nosotros nos queremos colocar y cruzar los brazos y decir, bueno, ya oré, no pasa nada. ¿Pero qué? Con la iniciativa, ¿qué? Con la capacidad de implementar acciones. La fe es acción, la fe es movimiento, la fe es un verbo. Y la fe nos conduce a ir adelante, a no encajonarnos creyendo que las normas establecidas litúrgicas definen el tiempo. Así que María decide cambiar las condiciones de su entorno, y al ponerse a los pies de Jesús, déjame decirte otra cosa. Cuando ella empieza a enjugar con sus lágrimas y secar los pies con su pelo, déjame decirte algo, la ley prohibía que ella se desatara el pelo. Para los que quieren vivir en la ley. A veces yo escucho muchos cristianos entre comillas, porque no puedes tú ser cristiano conociendo la gracia y querer vivir bajo la ley. O eres uno o eres otro. Son incompatibles la gracia y la ley. La gracia nos ha dado libertad, la gracia trajo esclavitud. La gracia vino a traer la bendición de Dios, y la ley nos mostró nuestra condición actual de pecadores. La ley nunca fue dada para salvar. La ley fue dada para corregir, mostrar y revelar nuestra conducta delante de Dios. Pero la gracia, la persona de Jesús, nos vino a cambiar nuestro presente y nuestro mañana. Y hoy nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor. Por eso es que tú y yo celebramos Navidad. No es el 24 la fecha que celebramos. No es una estación del año donde tú y yo nos desenvolvemos. Celebramos el nacimiento del Salvador. Ese es el punto focal de la Navidad. María entonces, al soltarse el pelo, estaba desafiando todas las condicionantes que la ley le impedía. Pero la ley tiene sus limitantes, la gracia es ilimitada. Ahí es donde estas mujeres cambiaron su tiempo, su presente, porque su fe les llevó a creer que en Dios las cosas pueden ser distintas de lo que la ley establece. No es que la ley se contradiga, no, pero estás ante aquel que tiene todo en sus manos para hacer que las cosas cambien. Así que María se coloca a los pies de Jesús y le da lo mejor de ella. Le entregó lo mejor, y no estamos hablando de dinero. Estamos hablando lo que se consideraba la mayor riqueza que ella pudiera tener, la coloca a los pies de Jesús. Pero sabes, el propósito no era simplemente colocar el aroma precioso. Ella estaba a los pies de Jesús, y la Biblia nos enseña que a los pies de Jesús es ser instruidos. Esa era la diferencia entre lo que estaba haciendo Marta con María. María estaba atenta a escuchar la voz de Jesús. Ella estaba recibiendo, en otras palabras, una instrucción cara a cara para conocer la voluntad, para conocer lo que Dios tenía para ella. Así que estaba atenta a la palabra, y máxime, ¿quién estaba frente a ella? La palabra encarnada, Jesucristo mismo, declarándole la voluntad del Padre para su vida y sus acciones.
Qué tremendo. Así que en el orden de prioridades y funciones es más importante primero estar a los pies de Jesús que hacer algo para Jesús. ¿Qué diferencia? Ese es el orden que Jesús está hablando. Porque en ocasiones amamos tanto servir, pero no sabemos cómo ni por qué, simplemente estamos accionando algo. Pero María estaba atenta. ¿Por qué? Porque era ese momento de relación. Y la prioridad de nuestra vida es relación con Jesús. Tu relación va a determinar tu estatura espiritual. La medida de tu relación con el Señor va a definir tus raíces, tus cimientos, tu capacidad para mantenerte firme cuando las cosas no están bien. No es entonces el cristianismo un movimiento religioso. No es tampoco una serie de liturgias o guardar tiempos o momentos. La vida nos enseña que caminar con Jesús es una relación permanentemente. La comunión con la acción es algo que necesitamos mantener en un balance perfecto. Jesús dijo: ustedes serán mis amigos siempre y cuando guarden y hagan esa palabra. Por eso hay un canto que cantamos que hoy me cuesta trabajo. Soy amigo de Dios y para mí me cuesta trabajo ese canto. La verdad me cuesta trabajo, porque en primer lugar no somos amigos de Dios, somos hijos de Dios. Amigos de Jesús, qué distinto. El único amigo que Dios tenía era Abraham. ¿Verdad que sí? Debemos tener cuidado. Por eso ese canto me coloca ahí como diciendo, suena bonito, pero tú no puedes ser amigo de Dios e hijo de Dios. Sería una contradicción. Un papá no puede ser amigo de sus hijos, porque entonces deja de ser papá y se convierte en un cómplice de sus hijos. No es muy grato lo que estoy mencionando, pero esa es la verdad. Así que Jesús estaba hablando a María acerca de la verdad que ella necesitaba aprender y comprender. Por eso es que en el orden de prioridades ella había elegido lo mejor: estar a los pies del Señor, escuchando, recibiendo y palpando esa verdad que enriquece. Por eso dice la Biblia, como mencioné, instruye al niño en su camino. ¿Y cómo lo vamos a instruir? Emanando de las verdades eternas, esa verdad que transforma, cambia e impacta las vidas. Tú y yo ya no somos los mismos, porque el contacto con la palabra de Dios nos ha transformado. Porque el poder del Espíritu Santo sigue obrando a través de esa palabra y propicia en ti y en mí cambios que nos está llevando para ser testigos de Jesús. Y cuando hablo de testigos, no simplemente estoy diciendo de decir de Jesús. Un testigo es quien refleja a Jesús en su vida. Qué tremendo, ¿eh? Así que hay una lección muy importante. María en vida celebró, ungió y amó a Jesús antes de que falleciera. En un mundo tan crítico como hoy vivimos, una gran mayoría de personas no tiene tiempo para hablar con sus seres amados, para compartir con ellos, para disfrutarlos, para pedirse perdón, para ofrecerse disculpas, para abrazarse, para estar con ellos. Y cuando ellos fallecen de una manera repentina, viene el llanto, el dolor, las crisis, porque no tuvieron el tiempo de reconciliarse. Por eso es que tú y yo necesitamos estar bien con todos y decirle a las personas en vida si le amamos, respetamos, porque de otra manera será irreversible la condición. Aun cuando las lágrimas le falten, no habrá ocasión.
Te lo voy a colocar muy claro. El martes pasado recibimos una noticia trágica. Mi primo estaba en su negocio en Phoenix y repentinamente ahí alguien lo asesinó. 59 años de edad tenía mi primo en su negocio. ¡Qué impacto! Tú no sabes cuándo será tu último día. Yo no sé cuándo será mi partida, pero he venido aprendiendo que cada día es el que debe contar. Cada día es la oportunidad. Así que hablé con mis primos, oré con ellos, les compartí. Y el punto es que algunos no se habían visto, no tenían su relación. Y cuando llega el impacto de una noticia como esta, su vida fue alterada de una manera enorme porque no hay forma de cambiar el pasado. No tuvieron el tiempo o no quisieron tener el tiempo para decirle: mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Ni una llamada, ni un mensaje. Hoy que tenemos una tecnología que en un instante puedes tener una videoconferencia, tampoco. Qué lección tan grande de María. Por eso el Señor Jesús en Juan dice: déjala, porque se ha anticipado para ese momento. Y nosotros necesitamos pensar, meditar y anticiparnos. No porque el día de mañana sepamos que alguien va a partir, no. Pero si el día llegara y tú y yo seguimos de pie, no habrá un remordimiento, no habrá una condición en el corazón que te diga: ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no hablé? ¿Por qué no me comuniqué? ¿Por qué no le envié un mensaje? ¿Por qué no fui capaz de marcar el teléfono y decirle las cosas? Aprendamos, por favor, esto. Y hablé con mi primo, que es el que está ahora a cargo del negocio, compartiéndole una vez más que necesita buscar a Dios, porque de otra manera no podrá cambiar las cosas en su corazón. Qué importante, porque tú y yo nunca vamos a pensar que algo así puede ocurrirnos. Ayer Azul, cuando teníamos el servicio funeral, Azul, mi nieta, me sorprendió porque ella nos mencionó y dijo: jamás me imaginé que un buen día tuviéramos alguna noticia de mis tíos o que algún familiar nuestro pudiera recibir una situación de esas. Tú nunca lo piensas. Pero qué importante es entonces que aprovechemos el tiempo. María hizo una ofrenda carísima. Y una ofrenda carísima siempre recibe crítica. Judas lo hizo, fue el primero en criticarla. A veces nosotros podemos ser tan abundantes, tan generosos, o como alguien dijera, tan impactantes con lo que hacemos para Dios, que para algunos puede ser muy difícil o comprensible de hacerse. Pero la ofrenda está en relación con el amor y la gratitud. Qué mujer tan grande, María. Solo recordarte, la vida y los tiempos que vivimos están muy difíciles. Hace unos días nuestra hermana Pili también recibió una noticia de su hermano, falleció en Tampico. ¿Qué cosas? La pregunta es: ¿tú y yo estamos preparados para cuando recibamos una noticia de esas?
Cuando alguien diga, ¿qué crees? Que tu familiar pasó por esto y tú digas, ¿qué? No tuve tiempo de decirle lo que sentía por él. No tuve la oportunidad de mostrarle mi respeto. Y para muchas personas en los funerales, y a veces me toca estar en algunos de ellos, muchas personas pierden su capacidad por estar tratando de quererse lanzar a la misma fosa como resultado de haber pasado por alto durante toda su vida su relación familiar. Qué triste. Te lo comento porque eso nos pasó la semana pasada. Y una vez más reiterándonos Dios, mientras se dice hoy, es el tiempo. Mientras se dice hoy. Qué tremendo, ¿eh? Mis hermanos, ahora que yo tengo la oportunidad de decirles su cumpleaños, le digo, te quiero mucho, mi hermano, te amo mucho. Y pareciera como que mis hermanos ya se acostumbran a que yo les diga eso. Y eso en ocasiones me permite que ellos también empiecen a expresar su amor y decirme, te amo, te quiero. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos esa capacidad de decir o hacer. Necesitamos aprender a expresar el amor y decirle, te amo, hermano. Te amo, te quiero, hermano. Porque en una cultura tan actual como hoy la que vivimos, cuando tú le dices, hermano, te amo mucho, a un hermano aquí de la iglesia, algunos, ¿o qué será cuando alguien me saluda de beso? Tengo hermanos que me saludan de beso. Esto es lo que necesitamos. Y María está colocando que necesitamos anticiparnos, ser prudentes y mantener siempre la perspectiva de que solo tenemos el día de hoy prestado. El día de mañana nadie lo tiene garantizado. Nadie. Bien, Hechos capítulo 22, verso 3, por favor. El apóstol Pablo está haciendo una declaración de cómo llegó a alcanzar su capacidad, su estatura. ¿Por qué? Verso 3. Pablo está diciendo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Pablo está mencionando y reiterando una vez más que estar a los pies de alguien era precisamente estar siendo instruido, absorbiendo el conocimiento, revelándole a esa persona todo lo que necesitaba para continuar adelante. Pablo fue un hombre conocido por ser celoso de la ley, por ser un fariseo, por llegar a ser un rabino como resultado de haber estado en relación, en comunión con el más grande hombre de su tiempo, hablando de la ley, que era Gamaliel. Tú y yo necesitamos pasar más tiempo con el Señor. Yo no voy a decirte cuánto tiempo como algunos. Usted debe de orar 1 hora mínimo diario. A veces puedes orar 1 minuto, a veces puedes orar 10, a veces puedes orar 2 horas. Pero el punto es, tu relación con Dios va a definir tu estatura espiritual. Y esa relación es la prioridad a la cual Jesús está hablando. Pablo llegó a alcanzar ese nivel de conocimiento y revelación como resultado de haber pasado tiempo, de haber determinado, de haber escogido estar a los pies de Gamaliel, porque eso lo iba a convertir en un hombre similar a Gamaliel. Así que si nosotros queremos ser como Jesús, requerimos pasar tiempo con Jesús y estar con Jesús. Qué importante. Eso es vital. A veces nos preguntamos nosotros, ¿cómo un cristiano puede ser más fuerte, más sólido? ¿Cómo puede desarrollar una fe más profunda? ¿Cómo es que puede soportar a veces los vaivenes de la vida? Y inmediatamente tratamos de colocar, bueno, es que Dios ya lo tenía escogido, es que Dios derrama sobre algunos. Dios no hace acepción de personas.
Dios no tiene hijos favoritos. Es nuestra decisión de nuestra búsqueda personal con Jesús. Ese era lo que estaba pasando con María. Su fe pudo haber alcanzado otro nivel a causa de su comunión con el Señor. Y es algo que ustedes y yo necesitamos reiterar. El Señor nos ha abierto el entendimiento para que comprendamos que lo natural no puede gobernar lo espiritual debe gobernar lo natural, que es donde tú y yo necesitamos aprender a desenvolvernos, porque dependemos más de lo natural que de lo espiritual cuando tenemos esa naturaleza que es la física, pero la espiritual. Y es donde el ser interior va creciendo de día en día, de gloria en gloria. Y ese ser espiritual es donde están los dones, donde está la fe, donde el Espíritu Santo tiene la libertad de prepararnos para hacer lo que Dios espera que lleguemos a alcanzar. Es importante. Y es ahí donde tú puedes decir: Señor, ayúdame a hacerlo. No quiero quedarme con los brazos cruzados, ni quiero permanecer en el mismo nivel. Ayúdame a seguir creciendo, madurando, alcanzar la revelación que tienes tú. ¿Cómo lograr escuchar la voz de Jesús si no pasamos tiempo con Él? Dios sigue obrando, déjame decirte, Dios sigue hablando el día de hoy. Dios no ha permanecido silente. Si Dios habló en el pasado, Dios sigue teniendo una voz para seguirla comunicando el día de hoy. Amén. Dios sigue hablando. La pregunta es: ¿estamos pasando tiempo para discernir la voz de Él? Porque Dios sigue hablando a tu vida de una manera u otra, pero va a llegar un momento en que esa voz la vas a poder percibir con claridad. Tengo una hermana, la mayor, con la menor, pero es mi hermana la mayor y se llama Elvia. Ella vive en Los Ángeles. Y desde el día que me convertí, ella es parte de mis oraciones, de mi comunicación del Evangelio, y siempre, porque era como mi mamá, era la mayor. Y siempre hablando del Evangelio, y ella escucha, recibe, viene a la iglesia cuando está aquí. Pero un buen día ella estaba atravesando un tiempo crítico. Y me dice: ayúdame a orar. No sé qué hacer, no sé qué decisiones tomar. Y era muy crítica la situación que iba a realizar. Yo le dije: tienes que buscar a Dios, porque Él puede decirte lo que debes hacer siempre y cuando le busques, camines y estés ahí. Le dije: yo voy a orar contigo. Y estuvimos orando a la distancia. Pero mi hermana empezó a buscar a Dios. Y a los días me habla y me dice: ya tengo la respuesta. Y dije: wow. ¿Y qué pasó? Mira, tú me vas a decir que no, pero déjame decirte, Dios me dijo, Dios me habló y me dijo esto. Yo nunca alenté a mi hermana para que ella pudiera decir que había escuchado la voz de Dios. Y para mí es muy peligroso, porque cuando alguien dice Dios me dijo, porque es muy subjetivo. Pero cuando escuché y después de mi hermana tomó la decisión, los resultados que emanaron de esa decisión, porque dice la Biblia que la bendición de Dios enriquece y no genera tristeza, no genera dolor. Es decir, no hay una ansiedad, no hay una presión, no hay una condición contradictoria. Porque cuando Dios habla a tu vida, su bendición será en tranquilidad, en paz, en trascendencia, porque su respaldo estará ahí. Y cuando mi hermana me dice lo siguiente, yo dije: ay Señor. Pero cuando veo los resultados, dije: gracias Dios, porque para mi hermana fue un puntal para su fe. Y me dijo mi hermana después: oye, ¿cómo me gustaría testificar en la iglesia? Yo: ¿qué? Sí, decirles que si buscas a Dios, Él te va a hablar. Qué impactante. Y estás hablando de alguien que
que no es emocionalista, que no escucha cosas así, más que lo que hemos estado nosotros a lo largo de los años compartiendo. Por eso puedo decirte que tu relación con Dios va a definir tu estatura y te va a llevar hacia adelante. Estemos atentos para escuchar al Señor. A veces tú estás igual que yo, Señor, ¿qué debo hacer? Como Grimaldo a veces apunta, Señor, no sé qué hacer. ¿Y cómo haré? Si necesito tomar acciones, si requiero ir adelante, ¿qué debo hacer? Tu relación va a determinar que esa comunión venga a ser de claridad, de trascendencia para tomar decisiones sabias avaladas por Dios. Qué impactante con María. Así que entonces encontramos a la mayor, a Marta, donde la gran mayoría tiene una adversión porque, María tomó la mejor parte y Marta estaba afanada con los asuntos de la vida. Pero Marta era la expresión vívida de la fe, porque la fe es servicio, la fe es dar, la fe es entregar, la fe es llevar del conocimiento a la práctica, es hacer visible lo invisible, es hacer real los principios en la vida práctica. ¿Te das cuenta? Primero es el conocimiento, primero es la relación, la revelación de Dios, y ahora viene que lo que conocemos se debe colocar en la vida diaria, en la vida práctica. En otras palabras, los dones entran en acción como resultado del conocimiento y la revelación de Dios para equiparnos y servir a los demás. Así que no hay una controversia, no hay una disparidad. Es un orden muy bien definido que se está complementando para realizar la obra. Marta tenía algo que probablemente a veces tú y yo no conocemos o no queremos conocer. Ella sabía perfectamente que tenía un don. Vamos al libro de Romanos, capítulo 12, verso 3. Estás un poquito más adelante de tu Biblia. Romanos 12, 3. Qué importante. Dice aquí, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Marta tenía un don muy claro que ella ya sabía que existía. ¿Por qué? Porque lo había llevado a la práctica. Ella solo esperaba el momento para permitir que ese don entrara en actividad como resultado de haber escuchado la verdad, de caminar con el Señor. Y a veces nosotros no sabemos qué dones tenemos. Tu comunión con Dios va a ser lo posible. Déjame agregar algo. Todo creyente tiene una labor fundamental. Tú y yo tenemos una función específica, que yo no puedo hacer lo que tú fuiste llamado, pero todos nos necesitamos porque somos una familia, así como Lázaro, Marta y María. Y nuestra función, aunque sea distinta, pero nos necesitamos. Yo no puedo hacerlo sin ti. Tú eres parte de lo que yo necesito en mi vida para cumplir mi propósito. El punto es saber a lo que soy llamado para entonces ser de bendición a los demás. Esa es la razón de los dones, ese es el propósito del servicio, ser un regalo de Dios a otros. Qué tremendo. Dios te ha dado talentos, habilidades, capacidades. Dios ha colocado en ti una enorme cantidad de elementos que puedes llevar y desarrollar a la máxima capacidad como resultado de colocarlos en práctica. Pero a veces, si restringimos lo que Dios nos ha dado, nos limitamos, porque un don no se va a expandir, no va a crecer a menos que no se ponga en práctica. La fe es como los músculos, hemos dicho. Requiere actividad, requiere acción
para deformarse, expandirse y alcanzar lo que probablemente para otros sería muy difícil, pero quien está en ese momento puede alcanzar cosas grandes. Tú tienes grandes talentos y capacidades. Estos días yo lo he visto aquí en la congregación impactantemente. Y voy a mencionar lo siguiente. Hace unos días que Araceli tuvo una parálisis facial. Oramos lo que nos compete a ti y a mí, pero había dos hermanas que tenían la capacidad de poder ayudar de una manera física en su preparación previa. Y sin pedir ni decir, simplemente fueron y le dijeron a Araceli: aquí estamos para ayudarte. Y los dones que en ellas hay, o los talentos, fueron llevados a la práctica para servir. Por eso el libro de Santiago nos advierte y dice: si tu hermano tiene frío, no nomás le digas voy a orar por ti y vete a calentar allá. No, tienes que accionar en la verdad. Pues por ejemplo, cuando tú tienes esa capacidad de ser un mecánico excelente y ves personas que no saben como yo ni para qué sirve una llave, y uno se para, abre el cofre y estás vuelta y vuelta. Y dices: ¿por dónde empiezo? Pues no sabes nada como yo. Pero tú pasas por ahí que eres un excelente mecánico y dices: ay, que se las arregle. Pero ¿qué sucede si tú descendieras del carro y tus conocimientos, sé que ya estás limpio, que estabas preparado para irte a llevar a cenar a tu esposa, que en fin, pero hay un momento de servir? Y qué grato sería que te quitas la camisa, te metes abajo del carro, empiezas a hacerle. ¿Sabes qué va a suceder? Estás enriqueciendo la vida de esa persona y te conviertes en un regalo, en una bendición de Dios para eso. ¿Qué va a suceder? Que esa persona va a dar gracias a tu vida, va a orar a Dios delante de Él y la bendición de Dios va a expandir tu vida. Eso es lo que está diciendo. Conocimiento sin práctica es nulo, lo dice Santiago. Acompáñame en Santiago 1:22. De hecho, esa frase se la tomó prestada Einstein a Santiago. Debes recordar que Einstein era judío. Einstein había declarado hace 2 siglos, dijo él: el conocimiento sin práctica es una nulidad. Eso dijo Einstein. Y lo que el Espíritu Santo a través de Santiago dice: pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Te das cuenta? ¿Cómo puedo servir? Servir es dar, desprenderse. Servir es escuchar la voz de Dios y llevar a la práctica esa verdad. Eso es impactante. Así que necesitamos ser practicantes de lo que sabemos, de lo que escuchamos. ¿Cuántas cosas tú y yo pudiéramos hacer para bendecir a otros? El servicio es la expresión del amor. Dios no te pide que hagas algo que no está dentro de tu catálogo de capacidades y talentos. Dios nos pide simplemente, como a estas mujeres, ¿por qué sobresalieron? Porque implementaron acciones que superaron el entorno y fueron la evidencia palpable de que es posible cambiar el entorno si estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, con eso vamos a estar concluyendo. Primera de Pedro 4:10.
Hay que ser buenos administradores. Cada uno, de acuerdo al don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¡Qué tremendo! Marta y María revelan su gran capacidad de ser fieles administradoras, o como en el ámbito cristiano dices, mayordomía. Necesitamos reconocer, porque cuando decimos todo lo que soy y lo que tengo es del Señor, efectivamente, pero eso es palabra. Cuando decides salir del esquema y dar un paso más, se convierte en una realidad. Yo estoy agradecido con Dios, mencioné por lo que hemos estado viviendo estos días. El día que Araceli tuvo su situación de parálisis, hablamos con ella, oramos con ella y dijo, no voy a ir a la iglesia, pero yo le pedí que viniera para orar. Y las hermanas que le ayudaron no iban a venir porque un día antes me dijeron, no vamos a ir a la iglesia. Pero ¿cómo es Dios? Araceli vino y las hermanas que habían dicho que no iban a venir, vinieron a la iglesia. Es ahí donde dices, Dios quiere que estemos en la iglesia. ¿Va? Si Dios quiere, no, Dios quiere. ¿Y qué sucedió? Los dones empezaron a fluir, a administrarse acorde a lo que ellas habían entendido, se habían preparado para bendecir a quien estaba en necesidad. Eso es lo que estamos hablando. Aquí tenemos maestras y a veces necesitamos que nos ayuden con los niños porque a veces no saben escribir correcta o apropiadamente. Y qué importante. O un consejo administrativo, legal, todo necesitamos. Qué importante. Así que lo que tú tienes, adminístralo sabiamente delante de Dios. A Raquel y Efrén hoy salieron de regreso y estábamos platicando acerca de servir. Y para mí fue triste que en esta semana en la iglesia de ellos, un joven de 35 años, para los que están chavos, 35 años, hermano Gámez allá, ¿no? 35 años, casado, con 2 niños. Él era un hombre que servía en el sonido de la iglesia, pero en ocasiones él se salía con su guitarra y se iba a los barrios más pobres y ahí compartía el evangelio. Él solo se iba con su esposa y compartía el evangelio y les hablaba ahí a las personas sin hacer ruido, porque eso era algo que él tenía, en lo que hacía. Pero un accidente de tránsito la semana pasada acabó con su vida. Cuando estemos delante de Dios, ¿qué cuentas vamos a dar de lo que Dios colocó en nuestra mano como administradores? He estado a punto estaba hablando con Omar hace unos días de qué hacer en enero, qué curso dar y estaba pensando en las parábolas del Señor Jesús. Y entre ellas es la de los talentos. Un buen día daremos cuenta. Y ahí no vas a tener oportunidad de decir, estaba ocupado, tenía mucho trabajo, estaba haciendo frío, estaba lejos, no había camiones, no tenía para la gasolina. Ay, ese día. Todo va a estar tan claro que el Señor te va a decir, mira, aquí está la película, no me puedes engañar. No querías. Querías ver el mundial antes que venir. Estabas gritando porras a México cuando sabías que iba a perder. Bueno, para mí es tan claro que iba a perder. O sea, no se necesita ser sabio. Solo los ilusos que pretendían creer que iba a ganar. Déjenme decirles algo. El diablo está detrás de todo, por favor, entiéndanlo.
Todo se mueve bajo los intereses del enemigo. Eso deben de entenderlo clara y perfectamente para que no caigan en esa condición. Gana quien los hilos de arriba mueven para que sea el negocio. Bueno, volviendo a lo nuestro. Porque luego va a decir, ay pastor, usted, no, un deporte es un deporte, disfrútalo, pero no seas fanático, por favor. Es tan malo ser un fanático de Cristo, porque un fanático no tiene capacidad de razonamiento. Qué tremendo, ¿eh? Bien, un buen día Dios nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que hice de ti, con lo que coloqué en tus manos? ¿Cómo lo invertiste? ¿De qué manera? Lo único que Dios nos va a decir ese día, ¿qué hiciste con mi palabra? Yo espero y quiero escuchar la siguiente frase: bien, buen siervo fiel. Eso es lo que yo quiero escuchar. Bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel. Eso es lo que yo quiero escuchar, y sé que todavía me queda grande esa palabra, pero quiero vivir para conocer más del Señor y servir a mi Señor y servir a mis hermanos. Que esta sea una ocasión, cerrando este año, para que tú puedas hacer un análisis y decir, Señor, hubo aciertos, hubo limitantes, pero quiero ser como esas mujeres que su fe se expandió, superó sus circunstancias, creyeron que era posible lograr hacer más. Ayúdame a hacerlo, Señor. Y de esta manera ser aprobados por Dios y ser un regalo a otros. ¿Quieres ponerte de pie conmigo? Próximo domingo el servicio será a las 11 de la mañana. Recuerden, a las 11 de la mañana será un servicio conjunto y tendremos mesas para el que desee quedarse a comer aquí con nosotros. Vamos a hacerlo, el servicio juntos, el de la mañana, y nosotros, tú y yo. Y qué grato será aprender a compartir con otros hermanos, porque cuando estemos a la mesa del Señor allá en el cielo, a lo mejor vas a estar rodeado de personas que no pensabas, pero que es lo que necesitamos. Marta y María no se contraponen, se complementan. Revelación y acción. Eso es lo que necesitamos. Fe y servicio es lo que requerimos. Que tú y yo hoy podamos decir, Señor, gracias por esas mujeres, porque trascendieron haciendo lo que otros no quisieron hacer, lo que su fe les permitió realizar y escribir una nueva historia para nosotros los creyentes. ¿Quieres cerrar tus ojos y hacer una oración personal? Porque esto es algo íntimo. Eso es algo entre tú y Dios. Señor, qué privilegio el día de hoy escuchar de dos hermanas, discípulas tuyas, que decidieron romper con lo establecido para atreverse a lanzarse en fe y mostrar su amor, su gratitud, su obediencia y fidelidad. Señor, cuánto necesitamos nosotros aprender también a hacer lo mismo. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos a cambiar nuestra circunstancia, nuestro presente, y a despojarnos más de nosotros mismos para hacer una ofrenda a otros, para administrar lo que hemos recibido de ti y compartirlo con otros, mi Dios. Padre, gracias por este privilegio, Señor. Gracias por la oportunidad de ver en mis hermanos esas acciones de las que tú declaraste. Mujeres como hombres he visto aquí, Señor, moviéndose en el servicio, a tus pies escuchando tu palabra,
preparándose para cosas más grandes. Señor, permítenos crecer y madurar y movernos en esa esfera de la senda espiritual donde la fe determina y gobierna, Señor, para seguir adelante. Ayúdanos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Habla con el Señor. Recuerda, esto es personal, es una relación personal. Gracias, Señor. Jesús, eres dulce paz, mi pasión. Te alabamos. El amor de mi vida eres tú. Como anhelo estar junto a ti. Si lo sabes, puedes cantarlo con nosotros Tus palabras de amor. como una oración Besar tus pies. para crecer, para madurar. Humillado ante ti. Como alabastro derramarte mi ser, y al estar así en intimidad, tus secretos me revelarás. Eso puedes decirle como una oración. Jesús, eres dulce paz, mi pasión. El amor de mi vida eres tú. Como anhelo estar junto a ti. Escuchar tus palabras de amor, besar tus pies, humillado ante ti, como alabastro derramarte mi ser, y al estar así en intimidad, tus secretos me revelarás. Besar tus pies, humillado ante ti, como alabastro derramarte mi ser, y al estar así en intimidad, tus secretos me revelarás. Voy a pedirte algo. Acércate con alguien para orar. Este va a ser prácticamente el último servicio del año aquí. Acércate con alguien. No podemos perder esta oportunidad de orar, de pedir, de buscar la bendición de Dios. Tal vez tú puedes pensar, ¿qué voy a decir? El Espíritu Santo te puede dar las palabras que requieres para orar por quien está a tu lado. Acércate con alguien antes de irnos. Bendícelos. Tú eres un regalo de Dios, tú eres una bendición de Dios. Bendice a otros con tu oración. Señor, llénales. Señor, derrama. Señor, envía. Señor, sana. Señor, cambia su circunstancia. Señor, abre las puertas para que tu bendición que enriquezca su vida, Señor. Padre, sacia. Que tu Espíritu Santo produzca, Señor, el fruto que se requiere. Que los dones puedan fluir con toda libertad, Señor, en la vida de mis hermanos. Para que su fe no se fisure en estos días, sino antes su fe pueda ser
fortalecida, lanzada a las alturas, Señor. En el nombre de Jesús, bendícelos, Padre Celestial. Consuela su corazón, consuela su alma, Señor. Haz tu obra en su vida, Padre Celestial, y envía la respuesta que tanto necesitan mis hermanos, Señor. Sosténles con el poder de tu diestra. Suave, suave, suave. Aleluya. Gracias, Señor. Alabamos. Te bendecimos. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a cantar tu fidelidad. Gracias, Señor. Gracias. Esto es algo muy precioso. Tu fidelidad está por siempre, más allá de nuestras capacidades, por encima de los tiempos que vivimos. Dios es fiel. Vamos a entonarlo. Incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es su fidelidad. Amén. Tú puedes levantar tus manos, tú puedes alabar al Rey. Fidelidad es grande, oh, es tan grande. Tu fidelidad incomparable es, nadie como tú. Bendito Dios, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Sí, Señor, con toda la fuerza de nuestro ser. Es grande, oh, es tan grande tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios por siempre. Gracias, arriba. Tu fidelidad, aleluya. Amado seas, Señor, eres mi Rey, mi libertador. Incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Gracias. Incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Gracias, Señor. Hace años este canto aquí surgió en la iglesia con Miguel Casina, y no fue como escribir para vender, como hoy se hace prácticamente en el ámbito cristiano, escribir para vender y hacer discos, no. Esta expresión de tu fidelidad fue el resultado de unos tiempos donde Miguel estaba pasando escasez, tiempos de prueba, zapatos rotos, déjame decirte, tiempos muy críticos, pero es ahí donde Dios
Cuando inclinamos nuestro corazón, Él trae canto, Él trae libertad, Él trae lo que a veces tú y yo estamos a la espera. Y este canto de tu fidelidad es el resultado de haber atravesado tiempos en el desierto, tiempos estériles, tiempos de estrechez financiera, tiempos críticos. Pero cuando este canto llegó, porque nosotros compartiendo con Él siempre pudimos agradecer, porque entonces, como aquella roca de Oreb, se abrió y el agua fluyó y la bendición descendió. Y por eso podemos decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo, porque tu fidelidad es grande, Señor. Aleluya. Vamos a despedirnos con este canto y vamos a orar. Padre, te damos gracias por el gran privilegio de recibir tu palabra, Señor, de estar a tus pies, que es donde anhelamos estar. Recibir cada día tu revelación, tu cuidado, tu dirección, pero a la vez salir y compartir con otros lo recibido de ti, Señor. Servir a tu iglesia, servir a otros y mostrarles el amor divino a través de dar, Señor. Gracias, gracias por esta oportunidad que nos das y por el privilegio de una vez más estar unidos, juntos como familia, para adorarte y servirte. Y por tu fidelidad, Señor, bendice a mis hermanos, guárdalos, presérvalos y sigue prosperándoles en cada área de su vida, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos despedimos con este.